Esta iglesia se levanta en el lugar donde tuvo lugar, según la leyenda, la degollación de los santos niños Justo y Pastor, patronos de la ciudad. Primero fue templo visigodo, siendo el actual edificio obra gótica de 3 naves y girola, imitando a la Catedral de Toledo. En el exterior, la fachada principal se desarrolla entre contrafuertes y presenta una puerta de arco rebajado y tímpano con los escudos de la iglesia y de Cisneros, bajo una arquivolta lobulada y conopial. El conjunto se enmarca en un alfiz quebrado. Construido por Pedro Gumiel en 1509, conserva una capilla mudéjar y un severo claustro de tipo escurialense. Tras el incendio sufrido durante la Guerra Civil, se perdió gran parte del interior, por lo que resulta sobrio y sencillo, resaltado aún más por la gran luminosidad que ofrecen las ventanas abiertas a ambos lados de la nave central, algunas de ellas con originales vidrieras multicolor y de originales diseños figurativos. Los muros están en su mayoría desprovistos de decoración y los arcos que separan las naves presentan una gran altura, facilitando la percepción del espacio. En el presbiterio podemos encontrar la lápida del cardenal Cisneros, así como fragmentos del coro y una mesa del altar donada por Felipe II. La capilla mayor luce con orgullo uno de los mejores ejemplos de rejería del Renacimiento, como son las verjas forjadas por Juan Francés, con un remate vegetal entre el que sobresale el escudo de Cisneros. En el siglo XI existió en el lugar una catedral románica muy similar a las de Zamora y Ciudad Rodrigo. La actual se comenzó a edificar por la cabecera, añadiéndose los primeros tramos de las naves en el siglo XVI, momento en que también se levantaron las capillas. Las obras continuaron durante los siglos XVII y XVIII. Naves y capillas son góticas, renacentista la portada sur y barroca la fachada principal, donde aparecen imágenes de varios santos como Pedro, Pablo y Santiago, además de la imagen de Cristo resucitado. En el interior, de 3 naves y otros tantos ábsides, destacan la imagen románica de Nuestra Señora de la Antigua, la sillería del coro, construida entre los siglos XV y XVI, y el magnífico retablo del altar mayor, con bajorrelieves de Gaspar Becerra, en los que se puede apreciar la influencia del maestro Miguel Ángel. Las naves gozan de una gran altura, incrementada visualmente por los elementos sustentantes. La capilla central de la cabecera es la del Santo Cristo, de planta cuadrangular y de estilo gótico flamígero. Por su parte, el coro cuenta con 74 sitiales repartidos en 2 filas, en cuyos respaldos están representados con magistral talla figuras de apóstoles, profetas y santos del Nuevo Testamento. También alberga Astorga numerosas imágenes donadas por los fieles y una magnífica muestra de pintura
con retablos hispano-flamencos. El templo está integrado en las murallas de la ciudad. Responde a dos fases constructivas, una románica realizada en arenisca y otra gótica en granito. La primera, obra del maestro Fruchel, incluye la cabecera con sus dos girolas y las capillas. La mayor parte del crucero, las naves con sus bóvedas de crucería y las torres de la fachada son posteriores y de estilo gótico. En el exterior, el cimorro está adornado con pilastras y columnillas y con dos cuerpos de almenas. La portada de los apóstoles, en la fachada norte, se encontraba originalmente en el oeste y fue trasladada en el siglo XV por Juan Guas. Tiene esculturas góticas en las jambas, un pantocrátor y escenas de la vida de la Virgen en el tímpano. La portada occidental, flanqueada por las recias torres, una de ellas inacabada, con decoración de bolas, fue rehecha en el siglo XVIII y presenta esculturas de varios santos. La iglesia es de planta de cruz latina y cabecera con doble girola separada por finas columnas sobre las que se apoyan las bóvedas de crucería rectangulares y trapezoidales. Claustro y sacristías son del siglo XIV, época a la que también pertenecen los arbotantes y sus pináculos, el cimorro de la cabecera y la portada de los apóstoles. Son excepcionales las vidrieras góticas de los siglos XIV a XVI, obras de diferentes autores. En el interior hay que destacar las capillas de San Miguel con sepulcro de Esteban Domingo, las dos renacentistas de Pedro del Valle o la de la Blanca, que se adorna con una estatua de la Piedad. Son también notables el trascoro, construido en el siglo XVI y de estilo plateresco, la sillería de la misma época, el trasaltar mayor y dos púlpitos de hierro dorado, uno gótico y otro renacentista. El museo atesora importantes obras de arte de los siglos XV y XVI. Es por sus dimensiones y valor artístico una de las más grandes catedrales de España. Su construcción se debe a la iniciativa del obispo Mauricio, que decidió sustituir la anterior catedral románica por otra de mayor tamaño y estilo gótico. Los primeros maestros debieron ser franceses, pero mediado el siglo XIII trabajaban ya en las naves el maestre Enrique y otros artífices locales. Del siglo XV son las flechas de la fachada, la capilla del condestable y las capillas laterales. En el exterior hay que detenerse en las diversas portadas y fachadas. La fachada principal está rematada por dos torres laterales del siglo XIII que culminan en las esbeltas agujas caladas de Juan de Colonia. La fachada meridional, llamada del Sarmental, incorpora un notable tímpano dedicado a la Majestad de Cristo y arquivoltas que se adornan con representaciones simbólicas de los cuatro evangelistas, los ancianos del Apocalipsis y figuras de ángeles.
Siguiendo el perímetro de la catedral se abren también la portada plateresca de la pellejería, realizada en el siglo XVI por Francisco de Colonia, y la del apostolado o de la coronería del siglo XIII, cuyo tímpano representa a Cristo juez y en el dintel un San Miguel separa a los justos de los condenados. En el interior sobresalen en la nave central el crucero sobre el que se alza un magnífico cimborrio estrellado, la sillería del coro, obra de Felipe Bigarny, decorada con escenas bíblicas y mitológicas, en un lateral la escalera dorada de Diego de Siloé y al fondo el retablo mayor renacentista. En el trasaltar de la capilla mayor, los relieves esculpidos en el siglo XV por Felipe Bigarny. Al fondo de la nave se abre la extraordinaria capilla del Condestable, realizada por Simón de Colonia, que se cubre con cúpula estrellada y se cierra con una hermosa reja del XVI. El sepulcro de los Condestables es obra de Bigarny, autor también, con Diego de Siloé, del retablo mayor. Otras capillas imprescindibles son la de Santa Ana, con un magnífico retablo gótico de Gil de Siloé y Diego de la Cruz, y sepulcro renacentista esculpido por Diego de Siloé, la de la Presentación con sepulcro de Bigarny y la de la Visitación con mausoleo de Gil de Siloé. No hay que abandonar la catedral sin detenerse ante el popular papamoscas, un reloj de autómatas realizado en el siglo XIV del que dice la copla: porque no es el papamoscas el que solo hace la fiesta, que son los que están abajo y tienen la boca abierta. Una de las imágenes más bellas de esta ciudad la ofrece su catedral, sobre todo vista desde la costa, destacando la ligereza y movimiento de sus cúpulas y torres sobre el blanco caserío gaditano. Comenzó a construirse en 1722 con planos de Vicente Acero y no fue terminada hasta el año 1853, por lo que aporta una mezcla de elementos barrocos y neoclásicos. Pese a ello, está considerada como uno de los más interesantes ejemplares de catedral barroca española, una creación original y espectacular. La fachada es obra de Manuel Machuca. Presenta una gran portada central con pilastras jónicas sobre basamentos áticos y dos entradas laterales formadas por dos órdenes corintios, rematando en un frontón circular y flanqueada por dos monumentales torres redondas. Sus 17 capillas albergan ricas muestras de imaginería, como varias esculturas de Julia Roldán, la Roldana, y un corazón de Jesús de Benlliure. Hay que admirar el coro con sillería de caoba, obra de Duque Cornejo, realizada en 1702 para la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. En el lugar en que se asienta la Catedral de Calahorra existía ya un baptisterio en el siglo IV y más tarde una iglesia destruida por los árabes. Con la reconquista de la ciudad se construye un templo de estilo románico y a finales del siglo XV comienza la construcción del edificio actual, obras que durarán más de 200 años. En su exterior destacamos la torre, que consta de 6 cuerpos, y la portada principal, realizada entre 1680 y 1700 por los hermanos Raón, con forma de retablo barroco de 3 cuerpos y rematada con frontón triangular, aunque de mayor calidad artística es la de San Jerónimo, mezclándose en ella los estilos gótico y renacentista. El interior, de estilo gótico desde los pies hasta el crucero, se hizo entre los años 1484 y 1526, comenzando las obras Juan de Arteaga y Pedro Sánchez de Lequeitio, y terminándolas Pedro y Juan de Olave. Del mismo estilo es el presbiterio construido por Juan Pérez de Solarte y su hijo. El altar mayor se realizó en el año 1904, sustituyendo a otro anterior de estilo clasicista que se incendió en 1900. En la nave central destaca el coro con una impresionante sillería de estilo plateresco con una reja y el órgano encerrado en una caja rococó del 1757. Tienen un gran atractivo las urnas que contienen los restos de los santos Emeterio y Celedonio, de forma gótico-renacentista, construidas en 1513. El claustro, hoy convertido en museo diocesano, cobija en su interior interesantes y variadas piezas de arte religioso, de los más diversos estilos.
Se levanta sobre las ruinas de otro templo anterior, probablemente del siglo XII, dedicado a Santa María del Prado. Esencialmente de estilo gótico renacentista, presenta numerosas modificaciones realizadas a lo largo de los siglos. El edificio tiene 4 cuerpos prismáticos, rematados por uno de forma ochavada. En el exterior destaca especialmente la Puerta del Perdón, gótica con algunos elementos románicos, aunque en conjunto es de muy sencilla decoración. Además de esta portada, se abría otra en el lado sur, llamada del Prado, y otra más en el norte. El interior, desarrollado bajo una altísima bóveda estrellada, alberga el retablo mayor, de estilo renacentista, y en cuyo centro y sobre un trono de plata se encuentra la imagen de la Virgen del Prado, titular de la catedral y patrona de la ciudad. Es obra de Giraldo de Merlo y Juan Hasten, y se terminó en los primeros años del siglo XVII. Entre las joyas de esta Virgen sobresale la corona de plata realizada en la primera mitad del siglo XVII. Otras imágenes, como las del Cristo de la Piedad y la Dolorosa, así como de otros santos, decoran el interior. Dispuso en su momento de 6 capillas a los lados entre contrafuertes, pero actualmente solo se conservan 2, la de Santo Tomás de Villanueva y la del Sagrado Corazón de Jesús. También se conservan algunas de las 9 lámparas donadas por fieles o traídas de las Indias que hubo en su tiempo, de las cuales varias estaban colgadas en los muros laterales junto al altar mayor y estaban fabricadas en plata. La catedral se levantó junto a las murallas, cerca de la Puerta de Amayuelas. En el exterior destacan sus 3 portadas. La de las cadenas se adorna con esculturas del Salvador y 4 apóstoles, y en la parte superior una galería de arcos ciegos apuntados acoge 12 esculturas bíblicas del siglo XIII. Otra de ellas, la Puerta del Enlosado, tiene un arco de 5 lóbulos y la tercera, conocida como Puerta de la Gloria, del siglo XIII, está decorada con una variada iconografía en el tímpano y 6 arquivoltas. Sobre este pórtico se levantó la monumental torre de campanas, sustituyendo a la que hubo de demolerse por el estado ruinoso en que quedó a consecuencia del terremoto de Lisboa de 1755. En sus sillares, así como en la fachada principal, se aprecian los cañonazos recibidos durante el asedio francés, sufrido por la ciudad durante la Guerra de la Independencia.
En el interior hay que resaltar la sillería del coro en madera de nogal y de estilo plateresco, obra de Rodrigo Alemán, y un hermoso altar renacentista con un descendimiento fabricado en alabastro por Lucas Mitata. También es destacable el claustro, de 4 alas, estando las dos más antiguas, del siglo XIV, adornadas con magníficos capiteles. Las otras dos, construidas en el siglo XVI, cuentan con una notable portada renacentista con medallones. El lugar fue ocupado sucesivamente por termas romanas, edificio mozárabe e iglesia románica. La actual catedral se inició en 1255 y a finales de la centuria se construyó el claustro. Del siglo XV son las capillas de Santiago y la sacristía. Desde el siglo XIX hasta nuestros días ha experimentado intensas restauraciones. Se edificó al estilo de las catedrales góticas francesas, con 3 amplias y esbeltas naves que se convierten en 5 en el crucero. En el interior, la luz penetra en el templo a través de extraordinarias vidrieras, de las que las más antiguas, del siglo XIII al XV, son el rosetón de la fachada oeste y las de las 3 capillas centrales del ábside. Son renacentistas las de la capilla de Santiago y posteriores las de la nave. Hay que destacar también el trascoro renacentista, el retablo mayor de Nicolás Francés, siglo XV, los bajorrelieves de alabastro de Esteban Jordán, varios sepulcros góticos y un magnífico descendimiento. El claustro, donde se ha instalado el Museo Catedralicio con valiosísimas obras de arte, se cubre con hermosas bóvedas del XVI y las galerías se decoran con frescos de Nicolás Francés, sepulcros románicos y góticos y capiteles bien labrados. En el exterior hay que detenerse en la fachada principal, de 3 puertas con relieves y esculturas en tímpanos, jambas y arquivoltas. En el parteluz se exhibe la imagen de Nuestra Señora la Blanca, aunque la talla original se guarda en el interior del templo. Son también muy hermosas las portadas de San Froilán y la de la Virgen del Dado. La ciudad de Salamanca realmente cuenta con 2 catedrales. La Fortis Salmantina, o Catedral Vieja, erigida sobre una antigua iglesia visigoda a mediados del siglo XII, y la Catedral Nueva, levantada al norte de la Vieja, que quedó en parte oculta por ella.
Es un edificio de planta de cruz latina con 3 naves y crucero, bien marcado en planta y en alzado. Las obras convocaron a los mejores arquitectos del momento y se iniciaron en 1513, prolongándose durante más de 200 años. A los pies se levantaron las torres. Una de ellas, llamada la Mocha, quedó inacabada. Otra de ellas, la de las campanas, se levantó sobre la capilla de San Martín y fue englobada por la Catedral Nueva. En su interior son de gran interés los sepulcros góticos y renacentistas, así como las labras de los capiteles y de las repisas de los pilares. Sobresalen también el coro, obra de los hermanos Churriguera, y el trascoro barroco con imágenes renacentistas de San Juan y Santa Ana, firmadas por el maestro Juan de Juni. Solamente se construyó una capilla, la de San Martín, también llamada del Aceite, decorada con excelentes pinturas góticas. En el centro de la girola se alza la capilla del Cristo de las Batallas, que guarda una imagen románica que, según la tradición, perteneció a don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. A mediados del siglo XV se pintó el retablo mayor, formado por 53 tablas y atribuido a Nicolás Florentino. En el centro de este retablo hay una talla del siglo XII, en la que se representa a Nuestra Señora de la Vega. La nave del Evangelio, situada en el exterior, quedó en parte absorbida por la Catedral Nueva y también la de la Epístola, esta por otras construcciones adosadas a ella. Sí son visibles desde el patio chico la cabecera y la Torre del Gallo, levantada entre los años 1180 y 1200. Al sur de la catedral se localiza el claustro, que perdió las galerías románicas por efecto del terremoto de Lisboa de 1755, aunque conserva aún algunos capiteles. Al claustro, precisamente, se abren las capillas. Es la de Talavera la más notable, con una cúpula nervada que dibuja una estrella de 8 puntos y con un retablo, obra de la Escuela de Berruguete. Tuvo su origen en un monasterio dedicado a San Emeterio, hasta que en el año 1754 fue declarada catedral. Debido al terreno donde se asienta, hubo que edificar una gran cripta, considerada una de las más importantes de España, constituida por 3 naves con arcos ligeramente apuntados que se apoyan sobre gruesos pilares con bóvedas de crucería sin crucero. Además, cuenta con una cabecera formada por capillas pentagonales. Su traza original se perdió debido a un incendio que sufrió a mediados del siglo XX, a pesar de haberse construido de una forma muy sólida. Usada en su tiempo como cementerio y hoy en día como iglesia parroquial, la catedral, cuyas obras comenzaron en el siglo XII, se asienta sobre la cripta ya mencionada. En la fachada principal se encuentra la portada, compuesta por un pórtico con un gran arco muy ornamentado, con tímpano y dintel, donde aparecen motivos vegetales y un relieve entre 2 escudos. En la fachada hay también una torre cuadrada que alberga la campana del reloj con un templete cuadrado. Su capilla mayor, cuyo ábside primitivo era gótico, fue sustituida al igual que el retablo, siendo el actual de estilo barroco, formado por 2 cuerpos con columnas corintias. Otro de los elementos destacables es el coro, realizado en el siglo XIV, y que conserva una puerta gótica con arco abocinado.
Hay que resaltar que en el interior se encuentran los restos de Marcelino Menéndez Pelayo, en un mausoleo realizado por Victorio Macho, en el que aparece una inscripción conmemorativa junto con la escultura yacente del personaje y una estatua de la Piedad. El primitivo templo, origen del actual, se construyó a mediados del siglo XII en estilo románico. De él subsiste una parte de la fachada principal, el ábside, la girola y algunos canecillos. En el siglo XVIII se construyeron la torre y la fachada principal dentro de una estética claramente barroca. Entre los siglos XIV y XV, la iglesia fue reformada, levantándose 3 naves góticas, aunque no serían rematadas hasta un siglo más tarde, con las bóvedas de estrella, el crucero y el presbiterio. Adosado a ella se construyó el claustro, que mezcla con gusto elementos góticos y renacentistas. La catedral riojana atesora numerosas obras de arte de primera magnitud, entre las que destaca el mausoleo de Santo Domingo, de estilo gótico tardío, obra de Juan de Resines, que aprovecha una estatua yacente del santo, esta del estilo románico. Es también interesante el retablo mayor, de Damián Formet, desarrollado en el año 1537. En el centro de la nave mayor se halla el coro, con una sillería plateresca en cuya labra intervinieron, entre otros maestros, Andrés de Nájera y Guillén de Holanda. Hay que mencionar una curiosidad en Santo Domingo de la Calzada, ya que en recuerdo a un famoso milagro, el templo guarda en su interior una gallina y un gallo, pero completamente vivos. En la girola encontramos la capilla de San Pedro, con bellos capiteles, mientras que en el trasaltar hay relieves de San Pedro, San Juan Evangelista y Santo Domingo de la Calzada. Se comenzó a levantar en 1525, es de estilo gótico tardío y se construyó tras la desmantelación de la Catedral Vieja, de estilo románico, que quedó destruida al incendiarse durante la Guerra de las Comunidades en 1520 y que estaba situada en los actuales jardines del Alcázar. Algunos de sus elementos fueron aprovechados para otros edificios religiosos, como por ejemplo la pila bautismal, e incluso muchos bloques de piedra sirvieron para la nueva. La Catedral de Santa María, llamada también La Dama, es un enorme templo de piedra caliza, construida en el punto más alto de la ciudad, a 1006 metros de altitud, en la misma Plaza Mayor de Segovia. El arquitecto Juan Gil de Montañón dispuso de una nutrida y entusiasta colaboración ciudadana para acabar su trabajo, continuándola su hijo. Posee 105 metros de largo por 50 de ancho y 33 metros de altura en la nave mayor. Fue inaugurada en 1558 y se consagró en 1768. La fachada, naturalmente, se encuentra orientada al oeste para aprovechar hasta el último rayo de sol, y en ella encontramos la Puerta del Perdón, con una Virgen Inmaculada. Entrando por la Puerta de San Frutos, patrono de la ciudad, disfrutamos de un entorno formado por fuentes y esbeltas columnas entre el color de las vidrieras del siglo XVI. Y frente a ella se encuentra un bello claustro gótico con un pozo en el centro, construido en el año 1470. En el interior brilla majestuoso el altar mayor,
labrado en mármoles, jaspes y bronce por Sabatini, gracias al apoyo del rey Carlos III. Tanto en el perímetro de la girola como el de la nave principal se encuentran 7 y 12 capillas, respectivamente, con sus correspondientes tesoros histórico-artísticos. En el Museo Catedralicio se pueden admirar tablas de Berruguete y de Sánchez Coello, así como bellísimas piezas de platería, tapices y documentos de archivo, y principalmente el Códice de Aguilafuente. Se comenzó a construir por orden del obispo Esteban en el año 1151 y fue consagrada en 1174, fecha en que se concluyeron las obras de la cabecera. Es un templo de 3 naves, las laterales cubiertas con bóvedas de arista y la principal con una de medio cañón apuntado, además de 3 ábsides y crucero con cimborrio en el centro, del que se ha dicho que es una obra sin rival en tierras occidentales. Se adorna con 4 torrecillas y una bóveda semiesférica con nervios pintados y dorados en el siglo XVII. Es precisamente en el cimborrio donde se rompe su gran austeridad decorativa y también en la puerta del obispo, obra maestra del románico de transición con influencias musulmanas y francesas. En el exterior, la cúpula de influencia bizantina y adorno de escamas es realmente de una gran belleza. Está organizada en 3 cuerpos, el inferior con la puerta adornada con arquivoltas lobuladas y arquillos de herradura. En los tímpanos se labran figuras de la Virgen, ángeles y apóstoles. Con posterioridad al siglo XII, el templo se vio alterado con reformas que afectaron a la cabecera, capillas y claustro. Del interior destacan sobre todo la sillería tallada del coro, construido en los siglos XV y XVI, las rejas y los púlpitos mudéjares. La Catedral de Burgo de Osma ocupa el solar de una construcción anterior de estilo románico, de la que aún quedan algunos restos, como las ventanas y la sala capitular junto al claustro. Construida en el año 1232 por Juan de Juni, el edificio se inspiró en las Huelgas de Burgos y en la Catedral de Cuenca, y consta de 3 naves, cubiertas con bóvedas de crucería, típicas características del arte abacial cisterciense.
Originalmente, en la cabecera se abrían 5 capillas absidales, de las que hoy solo se conservan la central y las de los extremos, ya que las intermedias desaparecieron en el siglo XVIII para construir en su lugar una girola con la capilla de Palafox. Del mismo siglo datan también la torre y la sacristía. En el interior hay que fijarse especialmente en la talla románico-gótica de la Virgen del Espino, patrona del lugar, y en la románica del Santo Cristo de los Milagros. No debemos olvidarnos del impresionante retablo mayor, obra de Juan de Juni y Picardo, así como en la escalinata renacentista de la capilla de San Pedro de Osma y en las capillas mayor y la de Palafox, también llamada de la Inmaculada. El claustro es del gótico tardío y en torno a él se encuentran las diferentes salas del Museo Catedralicio. En el templo, que conserva restos visigodos y de la cripta del siglo XI, se aprecian 3 etapas constructivas. En la primera, siglos XIV y XV, se levantaron la girola y la capilla mayor o del sagrario. En la segunda, siglo XV, parte de las naves, una nueva capilla mayor y parte de la torre. En la tercera, que llegó hasta mediados del XVI, el crucero, el resto de las naves, claustro y sala capitular. Es muy notable la cripta, con 2 zonas de diferentes épocas. La más profunda, de época visigoda, se cubre con 2 losas planas y se fragmenta con arcos de medio punto. El testero se cierra con 3 arcos de herradura sobre 2 columnas. La segunda zona es románica, se cubre con bóveda de cañón y posee cabecera semicircular. La catedral es de 3 naves con girola de 5 capillas radiales, doble crucero y capillas entre contrafuertes. Se cubre con bóveda de crucería y estrellada. La capilla mayor es obra de varios maestros e incorpora esculturas de Felipe Bigarny y Juan de Balmaseda y pinturas de Juan de Flandes. Son notables la capilla del Sagrario, de estilo gótico y con retablo de Balmaseda, el coro y su sillería gótica, el trascoro, con relieves de Gil de Siloé y Simón de Colonia, la escalera renacentista de la cripta y el claustro. En el museo se exhiben tapices flamencos del siglo XV y notables pinturas, entre ellas un San Sebastián del Greco. La primera catedral, iniciada en románico, se finalizó en el siglo XII, quedando de ella restos de la torre. Sobre esta edificación se levantó una nueva en estilo cisterciense, que hoy está en ruinas. Una tercera catedral se comenzó a edificar en 1527, aunque el proyecto fue pronto abandonado. En 1582, Juan de Herrera comenzó la cuarta colegiata, de la que solo se edificó la mitad, y en las centurias siguientes aún se abordaron otras intervenciones. Fue la Catedral de Valladolid la última gran obra que proyectó el arquitecto español Juan de Herrera, edificio que no pudo ver rematado. El resultado final de este magnífico y complejo edificio
tiende a destacar la idea de masa y de perfecta volumetría cúbica por encima de cualquier otra solución, y se enmarca armoniosamente en el experimentalismo herreriano, en torno a las ideas de simetría, proporción, gusto por las figuras perfectas, respeto al muro y articulación clasicista del mismo. En el interior hay valiosas obras de arte, como el retablo mayor de la Antigua, de Juan de Juni, la sillería del coro, el sepulcro del fundador de la ciudad, una crucifixión de Coxie, etc. El Museo Catedralicio exhibe importantes piezas medievales, renacentistas y barrocas, así como un conjunto de sepulcros góticos. Entre las capillas cabe destacar la de San Fernando, la de Santa Inés y la de las Reliquias, también llamada de Velarde. La Catedral de Toledo es uno de los 6 mayores templos de la cristiandad y constituye una magnífica obra del arte gótico, a pesar de que su arquitectura presenta añadidos de diferentes estilos. Su diseño se debe al maestro Martín, quien la dejó en manos del maestro Petrus Petri. La planta consta de 5 naves, con triforio de arcos lobulados, crucero y deambulatorio con girola, donde se abren las numerosas capillas. La puerta del reloj es la más antigua del recinto, y las 3 portadas de la fachada principal, junto con la magnífica Puerta de los Leones, son también bellas obras de estilo gótico flamígero, en la que trabajaron Genequine Gas y Cueman. En los muros de la catedral se abren ventanales y rosetones con magníficas vidrieras, algunas muy antiguas, datadas en el siglo XIV. Su amplio interior está ocupado en el centro por la capilla mayor y el coro, separados ambos por el crucero. Al fondo de la capilla destaca un magnífico retablo de Enrique Egas, que desarrolla escenas de la vida de Jesús, albergando también el sepulcro plateresco del cardenal Mendoza, construido por Covarrubias. Detrás del altar mayor se encuentra una de las obras más representativas de la catedral, el Transparente, realizada por Narciso Tomé en el año 1732 y compuesta por una escenográfica de escultura y pintura. El coro encierra una magnífica sillería de doble cuerpo construida durante los siglos XV y XVI, siendo el inferior de madera y tallado por Rodrigo Alemán, narrando la conquista de Granada. Por su parte, el superior, fabricado en alabastro, es obra de Alonso Berruguete y Felipe Bigarni. En la girola se abren numerosas capillas que guardan valiosos tesoros, todas ellas cerradas con artísticas rejas y entre las que destaca la de Santiago y la de San Ildefonso, en la que se encuentra el sepulcro de su fundador, el cardenal Gil de Albornoz. La sala capitular dispone de bellísimos artesonados mudéjares y la sacristía, que es un auténtico museo de pintura, guarda obras de ilustres maestros como el Greco, Velázquez, Goya, Zurbarán, Rubens o Tiziano. Juan de Herrera comenzó la cuarta colegiata, de la que solo se edificó la mitad, y en las centurias siguientes aún se abordaron otras intervenciones. Fue la Catedral de Valladolid la última gran obra que proyectó el arquitecto español Juan de Herrera, edificio que no pudo ver rematado.
El resultado final de este magnífico y complejo edificio tiende a destacar la idea de masa y de perfecta volumetría cúbica por encima de cualquier otra solución, y se enmarca armoniosamente en el experimentalismo herreriano, en torno a las ideas de simetría, proporción, gusto por las figuras perfectas, respeto al muro y articulación clasicista del mismo. En el interior hay valiosas obras de arte, como el retablo mayor de la Antigua, de Juan de Juni, la sillería del coro, el sepulcro del fundador de la ciudad, una crucifixión de Coxier, etc. El Museo Catedralicio exhibe importantes piezas medievales, renacentistas y barrocas, así como un conjunto de sepulcros góticos. Entre las capillas cabe destacar la de San Fernando, la de Santa Inés y la de las Reliquias, también llamada de Velarde. La Catedral de Toledo es uno de los 6 mayores templos de la cristiandad y constituye una magnífica obra del arte gótico, a pesar de que su arquitectura presenta añadidos de diferentes estilos. Su diseño se debe al maestro Martín, quien la dejó en manos del maestro Petrus Petri. La planta consta de 5 naves, con triforio de arcos lobulados, crucero y deambulatorio con girola, donde se abren las numerosas capillas. La puerta del reloj es la más antigua del recinto, y las 3 portadas de la fachada principal, junto con la magnífica Puerta de los Leones, son también bellas obras de estilo gótico flamígero, en la que trabajaron Genequine Gas y Cueman. En los muros de la catedral se abren ventanales y rosetones con magníficas vidrieras, algunas muy antiguas, datadas en el siglo XIV. Su amplio interior está ocupado en el centro por la capilla mayor y el coro, separados ambos por el crucero. Al fondo de la capilla destaca un magnífico retablo de Enrique Egas, que desarrolla escenas de la vida de Jesús, albergando también el sepulcro plateresco del cardenal Mendoza de 1755, aunque conserva aún algunos capiteles. Al claustro, precisamente, se abren las capillas. Es la de Talavera la más notable, con una cúpula nervada que dibuja una estrella de 8 puntos y con un retablo, obra de la escuela de Berruguete. Tuvo su origen en un monasterio dedicado a San Emeterio, hasta que en el año 1754 fue declarada catedral. Debido al terreno donde se asienta, hubo que edificar una gran cripta, considerada una de las más importantes de España, constituida por 3 naves con arcos ligeramente apuntados que se apoyan sobre gruesos pilares con bóvedas de crucería sin crucero. Además, cuenta con una cabecera formada por capillas pentagonales. Su traza original se perdió debido a un incendio que sufrió a mediados del siglo XX, a pesar de haberse construido de una forma muy sólida. Usada en su tiempo como cementerio y hoy en día como iglesia parroquial, la catedral, cuyas obras comenzaron en el siglo XII, se asienta sobre la cripta ya mencionada. En la fachada principal se encuentra la portada, compuesta por un pórtico con un gran arco muy ornamentado, con tímpano y dintel, donde aparecen motivos vegetales y un relieve entre 2 escudos. En la fachada hay también una torre cuadrada que alberga la campana del reloj con un templete cuadrado. Su capilla mayor, cuyo ábside primitivo era gótico, fue sustituida al igual que el retablo, siendo el actual, de estilo barroco, formado por 2 cuerpos con columnas corintias.
Otro de los elementos destacables es el coro, realizado en el siglo XIV, y que conserva una puerta gótica con arco abocinado. Hay que resaltar que en el interior Mauricio, que decidió sustituir la anterior catedral románica por otra de mayor tamaño y estilo gótico. Los primeros maestros debieron ser franceses, pero mediado el siglo XIII trabajaban ya en las naves el maestre Enrique y otros artífices locales. Del siglo XV son las flechas de la fachada, la capilla del condestable y las capillas laterales. En el exterior hay que detenerse en las diversas portadas y fachadas. La fachada principal está rematada por dos torres laterales del siglo XIII que culminan en las esbeltas agujas caladas de Juan de Colonia. La fachada meridional, llamada del Sarmental, incorpora un notable tímpano dedicado a la majestad de Cristo y arquivoltas que se adornan con representaciones simbólicas de los 4 evangelistas, los ancianos del Apocalipsis y figuras de ángeles. Siguiendo el perímetro de la catedral se abren también la portada plateresca de la pellejería, realizada en el siglo XVI por Francisco de Colonia, y la del apostolado o de la coronería del siglo XIII, cuyo tímpano representa a Cristo juez, y en el dintel un San Miguel separa a los justos de los condenados. En el interior sobresalen en la nave central el crucero sobre el que se alza un magnífico cimborrio estrellado, la sillería del coro, obra de Felipe Bigarny, decorada con escenas bíblicas y mitológicas, en un lateral la escalera dorada de Diego de Siloé y al fondo el retablo mayor renacentista. En el trasaltar de la capilla mayor, los relieves esculpidos en el siglo XV por Felipe Bigarny. Al fondo de la nave se abre la extraordinaria capilla del condestable realizada por Simón de Colonia, que se cubre con cúpula estrellada y se cierra con una hermosa reja del XVI. El sepulcro de los condestables es obra de Bigarny, autor también con Diego de Siloé del retablo mayor. Otras capillas imprescindibles son la de Santa Ana, con un magnífico retablo gótico de Gil de Siloé y Diego de la Cruz, y sepulcro renacentista esculpido por Diego de Siloé, la de la Presentación con sepulcro de Bigarny y la de la Visitación con mausoleo de Gil de Siloé. No hay que abandonar la catedral sin detenerse ante el popular papamoscas, un reloj de autómatas realizado en el siglo XIV del que dice la copla: Porque no es el papamoscas el que solo hace la fiesta, que son los que están abajo y tienen la boca abierta. Una de las imágenes más bellas de esta ciudad la ofrece su catedral, sobre todo vista desde la costa, destacando la ligereza y movimiento de sus cúpulas y torres sobre el blanco caserío gaditano. Comenzó a construirse en 1722 con planos de Vicente Acero y no fue terminada hasta el año 1853, por lo que aporta una mezcla de elementos barrocos y neoclásicos. Pese a ello, está considerada como uno de los más interesantes ejemplares de catedral barroca española. Hay que resaltar que en el interior se encuentran los restos de Marcelino Menéndez Pelayo, en un mausoleo realizado por Victorio Macho, en el que aparece una inscripción conmemorativa junto con la escultura yacente del personaje y una estatua de la Piedad. El primitivo templo, origen del actual, se construyó a mediados del siglo XII en estilo románico. De él subsiste una parte de la fachada principal, el ábside, la girola y algunos canecillos. En el siglo XVIII se construyeron la torre y la fachada principal dentro de una estética claramente barroca. Entre los siglos XIV y XV, la iglesia fue reformada, levantándose 3 naves góticas, aunque no serían rematadas hasta un siglo más tarde, con las bóvedas de estrella, el crucero y el presbiterio. Adosado a ella se construyó el claustro, que mezcla con gusto elementos góticos y renacentistas. La catedral riojana,
atesora numerosas obras de arte de primera magnitud, entre las que destaca el mausoleo de Santo Domingo, de estilo gótico tardío, obra de Juan de Resines, que aprovecha una estatua yacente del santo, esta del estilo románico. Es también interesante el retablo mayor, de Damián Formet, desarrollado en el año 1537. En el centro de la nave mayor se halla el coro, con una sillería plateresca en cuya labra intervinieron, entre otros maestros, Andrés de Nájera y Guillén de Holanda. Hay que mencionar una curiosidad en Santo Domingo de la Calzada, ya que en recuerdo a un famoso milagro, el templo guarda en su interior una gallina y un gallo, pero completamente vivos. En la girola encontramos la capilla de San Pedro, con bellos capiteles, mientras que en el trasaltar hay relieves de San Pedro, San Juan Evangelista y Santo Domingo de la Calzada. IV y más tarde una iglesia destruida por los árabes. Con la reconquista de la ciudad se construye un templo de estilo románico y a finales del siglo XV comienza la construcción del edificio actual, obras que durarán más de 200 años. En su exterior destacamos la torre, que consta de 6 cuerpos, y la portada principal, realizada entre 1680 y 1700 por los hermanos Raón, con forma de retablo barroco de 3 cuerpos y rematada con frontón triangular, aunque de mayor calidad artística es la de San Jerónimo, mezclándose en ella los estilos gótico y renacentista. El interior, de estilo gótico desde los pies hasta el crucero, se hizo entre los años 1484 y 1526, comenzando las obras Juan de Arteaga y Pedro Sánchez de Lequeitio, y terminándolas Pedro y Juan de Olave. Del mismo estilo es el presbiterio construido por Juan Pérez de Solarte y su hijo. El altar mayor se realizó en el año 1904, sustituyendo a otro anterior de estilo clasicista que se incendió en 1900. En la nave central destaca el coro con una impresionante sillería de estilo plateresco con una reja y el órgano encerrado en una caja rococó del 1757. Tienen un gran atractivo las urnas que contienen los restos de los santos Emeterio y Celedonio, de forma gótico-renacentista, construidas en 1513. El claustro, hoy convertido en museo diocesano, cobija en su interior interesantes y variadas piezas de arte religioso, de los más diversos estilos. Se levanta sobre las ruinas de otro templo anterior, probablemente del siglo XII, dedicado a Santa María del Prado. Esencialmente de estilo gótico renacentista, presenta numerosas modificaciones realizadas a lo largo de los siglos. El edificio tiene 4 cuerpos prismáticos, rematados por uno de forma ochavada. En el exterior destaca especialmente la Puerta del Perdón, gótica con algunos elementos románicos, aunque en conjunto es de muy sencilla decoración. La desmantelación de la Catedral Vieja, de estilo románico, que quedó destruida al incendiarse durante la Guerra de las Comunidades en 1520 y que estaba situada en los actuales jardines del Alcázar. Algunos de sus elementos fueron aprovechados para otros edificios religiosos, como por ejemplo la pila bautismal, e incluso muchos bloques de piedra sirvieron para la nueva. La Catedral de Santa María
llamada también La Dama, es un enorme templo de piedra caliza, construida en el punto más alto de la ciudad, a 1006 metros de altitud, en la misma Plaza Mayor de Segovia. El arquitecto Juan Gil de Montañón dispuso de una nutrida y entusiasta colaboración ciudadana para acabar su trabajo, continuándola su hijo. Posee 105 metros de largo por 50 de ancho y 33 metros de altura en la nave mayor. Fue inaugurada en 1558 y se consagró en 1768. La fachada, naturalmente, se encuentra orientada al oeste para aprovechar hasta el último rayo de sol, y en ella encontramos la Puerta del Perdón, con una Virgen Inmaculada. Entrando por la Puerta de San Frutos, patrono de la ciudad, disfrutamos de un entorno formado por fuentes y esbeltas columnas entre el color de las vidrieras del siglo XVI. Y frente a ella se encuentra un bello claustro gótico con un pozo en el centro, construido en el año 1470. En el interior brilla majestuoso el altar mayor, labrado en mármoles, jaspes y bronce por Sabatini, gracias al apoyo del rey Carlos III. Tanto en el perímetro de la girola como el de la nave principal se encuentran 7 y 12 capillas respectivamente con sus correspondientes tesoros histórico-artísticos. En el Museo Catedralicio se pueden admirar tablas de Berruguete y de Sánchez Coello, así como bellísimas piezas de platería, tapices y documentos de archivo, y principalmente el Códice de Aguilafuente. Se comenzó a construir por orden del obispo Esteban en el año 1151 y fue consagrada en 1174, fecha en que se concluyeron las obras de la cabecera. Es un templo de 3 naves, las laterales cubiertas con bóvedas de arista y la principal con una de medio cañón apuntado, además de 3 ábsides y estilo gótico. Los primeros maestros debieron ser franceses, pero mediado el siglo XIII trabajaban ya en las naves el maestre Enrique y otros artífices locales. Del siglo XV son las flechas de la fachada, la capilla del condestable y las capillas laterales. En el exterior hay que detenerse en las diversas portadas y fachadas. La fachada principal está rematada por 2 torres laterales del siglo XIII que culminan en las esbeltas agujas caladas de Juan de Colonia. La fachada meridional, llamada del Sarmental, incorpora un notable tímpano dedicado a la majestad de Cristo y arquivoltas que se adornan con representaciones simbólicas de los 4 evangelistas, los ancianos del Apocalipsis y figuras de ángeles. Siguiendo el perímetro de la catedral se abren también la portada plateresca de la pellejería, realizada en el siglo XVI por Francisco de Colonia, y la del apostolado o de la coronería del siglo XIII, cuyo tímpano representa a Cristo juez, y en el dintel un San Miguel separa a los justos de los condenados. En el interior sobresalen en la nave central el crucero sobre el que se alza un magnífico cimborrio estrellado, la sillería del coro, obra de Felipe Bigarni, decorada con escenas bíblicas y mitológicas, en un lateral la escalera dorada de Diego de Siloé y al fondo el retablo mayor renacentista. En el trasaltar de la capilla mayor, los relieves esculpidos en el siglo XV por Felipe Bigarni. Al fondo de la nave se abre la extraordinaria capilla del condestable realizada por Simón de Colonia, que se cubre con cúpula estrellada y se cierra con una hermosa reja del XVI. El sepulcro de los condestables es obra de Bigarni, autor también con Diego de Siloé del retablo mayor. Otras capillas imprescindibles son la de Santa Ana, con un magnífico retablo gótico de Gil de Siloé y Diego de la Cruz, y sepulcro renacentista esculpido por Diego de Siloé, la de la Presentación con sepulcro de Bigarni y la de la Visitación con mausoleo de Gil de Siloé. No hay que abandonar la catedral sin detenerse ante el popular papamoscas, un reloj de autómatas realizado en el siglo XIV del que dice la copla: Porque no es el papamoscas el que solo hace la fiesta, que son los que están abajo y tienen la boca abierta. Una de las imágenes más bellas de esta ciudad la ofrece su catedral, sobre todo vista desde la costa.
destacando la ligereza y movimiento de sus cúpulas y torres sobre el blanco caserío gaditano. Comenzó a construirse en 1722 con planos de Vicente Acero y no fue terminada hasta el año 1853, por lo que aporta una mezcla de elementos barrocos y neoclásicos. Pese a ello, está considerada como uno de los más interesantes ejemplares de catedral barroca española, una creación original y espectacular. La fachada es obra de Manuel Matías. En el interior, la luz penetra en el templo a través de extraordinarias vidrieras, de las que las más antiguas, del siglo XIII al XV, son el rosetón de la fachada oeste y las de las tres capillas centrales del ábside. Son renacentistas las de la capilla de Santiago y posteriores las de la nave. Hay que destacar también el trascoro renacentista, el retablo mayor de Nicolás Francés, siglo XV, los bajorrelieves de alabastro de Esteban Jordán, varios sepulcros góticos y un magnífico descendimiento. El claustro, donde se ha instalado el Museo Catedralicio con valiosísimas obras de arte, se cubre con hermosas bóvedas del XVI y las galerías se decoran con frescos de Nicolás Francés, sepulcros románicos y góticos y capiteles bien labrados. En el exterior hay que detenerse en la fachada principal, de 3 puertas con relieves y esculturas en tímpanos, jambas y arquivoltas. En el parteluz se exhibe la imagen de Nuestra Señora la Blanca, aunque la talla original se guarda en el interior del templo. Son también muy hermosas las portadas de San Froilán y la de la Virgen del Dado. La ciudad de Salamanca realmente cuenta con 2 catedrales. La Fortis Salmantina, o Catedral Vieja, erigida sobre una antigua iglesia visigoda a mediados del siglo XII, y la Catedral Nueva, levantada al norte de la Vieja, que quedó en parte oculta por ella. Es un edificio de planta de cruz latina con 3 naves y crucero, bien marcado en planta y en alzado. Las obras convocaron a los mejores arquitectos del momento y se iniciaron en 1513, prolongándose durante más de 200 años. A los pies se levantaron las torres. Una de ellas, llamada la Mocha, quedó inacabada. Otra de ellas, la de las campanas, se levantó sobre la capilla de San Martín y fue englobada por la Catedral Nueva. En su interior son de gran interés los sepulcros góticos y renacentistas, así como las labras de los capiteles y de las repisas de los pilares. Sobresalen también el coro, obra de los hermanos Churriguera, y el trascoro barroco, con imágenes renacentistas de San Juan y Santa Ana, y de originales diseños figurativos. Los muros están en su mayoría desprovistos de decoración y los arcos que separan las naves presentan una gran altura, facilitando la percepción del espacio. En el presbiterio podemos encontrar la lápida del cardenal Cisneros, así como fragmentos del coro y una mesa del altar donada por Felipe II. La capilla mayor luce con orgullo uno de los mejores ejemplos de rejería del Renacimiento, como son las verjas forjadas por Juan Francés, con un remate vegetal entre el que sobresale el escudo de Cisneros.
En el siglo XI existió en el lugar una catedral románica muy similar a las de Zamora y Ciudad Rodrigo. La actual se comenzó a edificar por la cabecera, añadiéndose los primeros tramos de las naves en el siglo XVI, momento en que también se levantaron las capillas. Las obras continuaron durante los siglos XVII y XVIII. Naves y capillas son góticas, renacentista la portada sur y barroca la fachada principal, donde aparecen imágenes de varios santos como Pedro, Pablo y Santiago, además de la imagen de Cristo resucitado. En el interior, de 3 naves y otros tantos ábsides, destacan la imagen románica de Nuestra Señora de la Antigua, la sillería del coro, construida entre los siglos XV y XVI, y el magnífico retablo del altar mayor, con bajorrelieves de Gaspar Becerra, en los que se puede apreciar la influencia del maestro Miguel Ángel. Las naves gozan de una gran altura, incrementada visualmente por los elementos sustentantes. La capilla central de la cabecera es la del Santo Cristo, de planta cuadrangular. El templo está integrado en las murallas de la ciudad. Responde a 2 fases constructivas, una románica realizada en arenisca y otra gótica en granito. La primera, obra del maestro Fruchel, incluye la cabecera con sus 2 girolas y las capillas. La mayor parte del crucero, las naves con sus bóvedas de crucería y las torres de la fachada son posteriores y de estilo gótico. En el exterior, el cimorro está adornado con pilastras y columnillas y con 2 cuerpos de almenas. La portada de los apóstoles, en la fachada norte, se encontraba originalmente en el oeste y fue trasladada en el siglo XV por Juan Guas. Tiene esculturas góticas en las jambas, un pantocrátor y escenas de la vida de la Virgen en el tímpano. La portada occidental, flanqueada por las recias torres, una de ellas inacabada, con decoración de bolas, fue rehecha en el siglo XVIII y presenta esculturas de varios santos. La iglesia es de planta de cruz latina y cabecera con doble girola separada por finas columnas sobre las que se apoyan las bóvedas de crucería rectangulares y trapezoidales. Claustro y sacristías son del siglo XIV, época a la que también pertenecen los arbotantes y sus pináculos, el cimorro de la cabecera y la portada de los apóstoles. Son excepcionales las vidrieras góticas de los siglos XIV a XVI, obras de diferentes autores. En el interior hay que destacar las capillas de San Miguel con sepulcro de Esteban Domingo, las 2 renacentistas de Pedro del Valle o la de la Blanca, que se adorna con una estatua de la Piedad. Son también notables el trascoro, construido en el siglo XVI y de estilo plateresco, la sillería de la misma época, el trasaltar mayor y 2 púlpitos de hierro dorado, uno gótico y otro renacentista. El museo atesora importantes obras de arte de los siglos XV y XVI. En el interior, la luz penetra en el templo a través de extraordinarias vidrieras, de las que las más antiguas, del siglo XIII al XV,
son el rosetón de la fachada oeste y las de las 3 capillas centrales del ábside. Son renacentistas las de la capilla de Santiago y posteriores las de la nave. Hay que destacar también el trascoro renacentista, el retablo mayor de Nicolás Francés, siglo XV, los bajorrelieves de alabastro de Esteban Jordán, varios sepulcros góticos y un magnífico descendimiento. El claustro, donde se ha instalado el Museo Catedralicio con valiosísimas obras de arte, se cubre con hermosas bóvedas del XVI y las galerías se decoran con frescos de Nicolás Francés, sepulcros románicos y góticos y capiteles bien labrados. En el exterior hay que detenerse en la fachada principal, de 3 puertas con relieves y esculturas en tímpanos, jambas y arquivoltas. En el parteluz se exhibe la imagen de Nuestra Señora la Blanca, aunque la talla original se guarda en el interior del templo. Son también muy hermosas las portadas de San Froilán y la de la Virgen del Dado. La ciudad de Salamanca realmente cuenta con 2 catedrales. La Fortis Salmantina, o Catedral Vieja, erigida sobre una antigua iglesia visigoda a mediados del siglo XII, y la Catedral Nueva, levantada al norte de la Vieja, que quedó en parte oculta por ella. Es un edificio de planta de cruz latina con 3 naves y crucero, bien marcado en planta y en alzado. Las obras convocaron a los mejores arquitectos del momento y se iniciaron en 1513, prolongándose durante más de 200 años. A los pies se levantaron las torres. Una de ellas, llamada la Mocha, quedó inacabada. Otra de ellas, la de las campanas, se levantó sobre la capilla de San Martín y fue englobada por la Catedral Nueva. En su interior son de gran interés los sepulcros góticos y renacentistas.